abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano, conversando con nuestro productor ejecutivo, don Alfonso Torres Ulloa. Don Alfonso, no sé si usted se leyó la columna de este joven intelectual nuestro y abogado, Nasec Perdomo Cordero, sobre los outsiders y las consecuencias de que los principales dirigentes políticos de nuestro país no hayan entendido que ya la población y la ciudadanía, con la conexión que tiene y la información, acepta el discurso de los políticos, pero también quiere participar en el bienestar que exhiben esos mismos políticos, y que en ese interín es que se cuelan los outsiders, porque ellos no han mirado los tiempos y no han aceptado los cambios que se han estado dando en las sociedades nuestras en América Latina. Adelante. Mire, es un tema interesante para mirarlo desde la izquierda y desde la derecha, y teniendo como eje fundamental la estabilidad del país. Porque si una persona salida de ahí, de las redes sociales, como hay casos que se mencionan en estos días, y que ese tema es objeto de preocupación de Nasec Perdomo Cordero, vi su columna muy interesante, escribe muy bien ese muchacho, puede significar más problemas para la sociedad que lo que hoy tenemos. La sociedad y la juventud, sobre todo, que es mayoría junto con las mujeres, pueden optar por ese camino hastiado de los políticos tradicionales de corrupción, 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 y buscan como salida un outsider de esto, un emergente de esto, un hombre o una mujer salido de las redes sociales con ese discurso, sin la formación política, sin la formación institucional. Hay que ver lo que pasó en Brasil con Collor de Mello a principios de los 90 y con otros más en toda América Latina, que al final el fracaso, la caída precipitada de golpe de aquellos países que, aún teniendo problemas, tienen una relativa calma o estabilidad, o problemas que se pueden superar, se retrotraen y se entierran hondo, y es peor la medicina que la enfermedad. Entonces, eso es peligroso. Pero la clase política nuestra, preocupada más por sus intereses personales, se descuida en ese sentido y no procura resolver problemas esenciales de la democracia. Por más que aquí hablen de crecimiento de la economía, de que cero hambre, todo eso es bulto. Y eso es un discurso politiquero. Y todos vienen diciendo lo mismo. Cuando están en la oposición condenan el discurso oficialista. Y cuando pasan al poder asumen un discurso similar. Entonces, se puede colar un sujeto de esto o una persona de esta, para no usar, porque se me puede entender en términos despectivos, y no quiero ser despectivo con ningún ser humano. Pero bueno, ahora, sobre el tema que escribe Nasec Perdomo, también hay una declaración de la Junta Central Electoral, que es una respuesta institucional, sin mencionarlo, a eso que está en marcha, que está en movimiento. Cuando la Junta habla en su página, en su portal, que recuerda que no basta con reunir seguidores en una plaza, digamos Plaza de la Bandera, o en la Plaza de la Tarazana, o aunque ya no se usa, en la plazoleta La Trinitaria, allá en la cabeza del puente de Duarte, eso no es suficiente. Si es un partido nacional para la presidencia, como es lo que pretenden estos muchachones, tienen que hablar de un partido de carácter nacional que tiene que tener directivas y locales en todo el territorio nacional, en todos los municipios. En todos los municipios. ¿Y cuántos municipios hay? 192. ¿Cuántos distritos municipales hay? ¿Y cuántos distritos municipales hay? Sumados dan como 192 o 208. Y eso no es fácil. Hay que tener estructura montada, locales. Hay que procurar el 2% de la firma
de la población votante de la última contienda electoral. Y no solo firma, ahí tiene que estar la dirección de cada ciudadano que autoriza su firma para que reconozcan ese partido. Es decir, no es una pajita de coco. No es una pajita de coco. Por eso algunos pretenden o procuran que un partido que tiene una franquicia electoral lo monte ahí y ellos salir a correr en ese caballito. Es un tema de profundas discusiones, con grandes dilemas. Por eso la democracia nuestra es tan cara, por esos requisitos que tienen, porque ni siquiera un partido de izquierda, gente que tiene 40, 50 años en la política, cuando estos llamados influencers ni siquiera habían nacido o apenas estaban gateando, ya esta gente estaba en la política. Y para ellos, esa posición de izquierda, que no aceptan dinero oscuro, se le hace muy difícil estructurar un partido con todo lo de la ley. Y a veces lo pueden lograr por el peso específico de un colectivo de dirigentes. Por ejemplo, caso Patria para Todos, que tenía a don Iván y a Ramón Almanzar, entre otros grandes dirigentes, que solo esos dos nombres pesaban tanto que le permitía conseguir y llenar con precariedad los requisitos y que luego la Junta no pudiera negar el reconocimiento, que aún así se lo negó, aún cuando ellos entregaron un expediente y hubo que recurrir a los tribunales y se le ofreció Emmanuel Esquea Guerrero a representarlo ante la justicia para reclamar su derecho. Oiga las dificultades que hay. Naturalmente, se trataba de gente que impugne el sistema. Con un muchacho de estos, a lo mejor son más condescendientes y le abren la puerta y le dan facilidades para que reúnan los requisitos sin reunirlos. Igual lo que ocurre cuando un partido de esos tradicionales que no obtiene el 5% en unas elecciones, le reconocen que es mayoritario aun cuando no tenga el 5%. Porque esta es una democracia, en el Cibao dirían, ay según, ¿verdad? Según quien sea. Ay según. Porque Así es. la ley dice, todos somos iguales ante ella, pero no es verdad. No es verdad. La ley no es igual ante todos. Ni todos somos iguales ante la ley. Bueno, le dejo el comentario ahí con lo que usted introdujo el tema, ¿no? Sí, me alegra esa visión suya, pero Nasek hace una afirmación que me gustaría comentarla con usted. Nasek dice, está bien, la sociedad dominicana en particular acepta el discurso del bienestar social, de la estabilidad económica y por eso confía en los dirigentes políticos. Sin embargo, no ven precisamente que ese beneficio, ese boato que tienen los dirigentes políticos luego que están en el poder, llegue hasta ellos y eso por ahí es que se puede colar, dice, el problema del outsider, porque no han leído los tiempos, no se han empapado de que ya la población no le basta con entender el discurso, quieren ser partícipe de los beneficios de ese discurso y es lo que está sucediendo en casi toda América Latina. Tenemos el ejemplo ahí de Colombia, recientemente de Colombia, como de una sociedad que había logrado una serie de conquistas sociales en el gobierno de Gustavo Petro, retrocede de repente de forma catastrófica con Abelardo del Espriella. Es decir, hay muchas aristas para mirar en el entorno de cómo se pueden colar los outsiders. Lo de la ley electoral que usted planteó es correcto. Sin embargo, hay muchos embrollos dentro de la misma ley electoral que ha tenido que corregir el Tribunal Constitucional que podrían dar pie a que pudiera pasar un outsider. Nasser dice más. Nasser dice más. Es un artículo que tiene 8 o 10 párrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 párrafos. Pero Nasser dice más. Voy a leer un párrafo sobre estas cosas. A mi entender, dice Nasser, lo estoy citando,
La razón por la que todo esto ocurre no es porque los votantes estén idiotizados, como pretenden algunos. El problema es que se sienten no escuchados. Para perdurar en el tiempo, las instituciones tienen que adaptarse a la realidad en la que se desenvuelven y, aunque muchas cosas hayan permanecido igual, una de las que sí ha cambiado es que los ciudadanos latinoamericanos desean dos cosas. Una, sentirse escuchados, y una porción mayor del pastel de la riqueza que genera la región. Eso es importante. Se habla de riqueza, pero ¿y a mí qué me toca? Yo cómo la percibo realmente. ¿Hay mejoría en mí? Esto lo agrego yo y vuelvo a nacer. Y lo cito. Lo que sucede es, bueno, voy al párrafo anterior. Se equivocan, dicen hacer, lo que piensan que el fantasma que recorre América Latina es el del comunismo o el del anticomunismo. Esas son categorías que no encajan en nuestros problemas ni lo explican, dicen hacer. Y entonces viene ahora. Lo que sucede es que nuestros ciudadanos han asumido como cierto el discurso del crecimiento económico, pero no han visto mejorar sus condiciones económicas. Exacto. En una magnitud justa. Es lo que nosotros aquí planteamos permanentemente. Y cuando empecé el programa, empezaba por ahí en el segundo segmento. También viven en un mundo en el cual son capaces de ver cómo los ciudadanos de otra parte del mundo tienen gobiernos que responden a sus necesidades. Él deja una crítica soslayada ahí. Aquí no se da. Implícita. No soslayada, implícita. Sí, pero la gente común y corriente, o el que no sabe leer, o el que no lee entre líneas, no la va a ver. Pero cuando él dice, también viven en un mundo en el cual son capaces de ver cómo los ciudadanos de otra parte del mundo tienen gobiernos que responden a sus necesidades, pero no están viendo su gobierno que responda a sus necesidades. Es lo que él está diciendo ahí. Exacto. Porque a veces es más lo que no se dice que lo que se dice ciertamente cuando se lee entre líneas. Porque cuando él hace una afirmación en esta dirección, aparecen 3 o 4 afirmaciones en la dirección contraria. Entonces, hay que leer un texto que no está escrito, que está en el suspiro o en el espíritu del texto escrito. Ahí se lo dejo, Ponserrat. No, es correcta su apreciación. Tenemos los casos de Brasil, donde llega a las favelas el bienestar, como en los gobiernos de Lula da Silva salieron millones de personas de la pobreza extrema en esas favelas famosas donde el crimen anda por sus fueros naturalmente, y lo vimos recientemente en Colombia, donde sectores marginados, campesinos, lideresas de raíces étnicas autóctonas de Colombia lograron conquistas sociales durante el gobierno de Gustavo Petro, y también, bueno, el factor femenino que fue fundamental y vital para la consecución de estos logros, porque respaldaron abiertamente a Gustavo Petro. Sin embargo, en nuestro país esos logros estamos todavía esperando y mirando hacia el futuro a ver si nosotros logramos. Ahí tenemos la discusión de la ley 8701 de seguridad social y cómo es la empresa privada, sobre todo los bancos, quienes manejan el problema de la salud y de la seguridad social en sentido general en nuestro país, y no ha habido forma de que los gobiernos que hemos tenido miren hacia los sectores populares para darle un respiro hacia la seguridad social. Para poner un ejemplo, don Alfonso, ahí se lo dejo. No completaba la idea, no la completé ahorita, cuando decía, este fenómeno de los influencers o de los outsiders no ha sido debidamente comprendido, aunque la derecha que está en el gobierno
y la que quiere llegar se preocupa y estudia el caso, pero no así la izquierda. No así la izquierda. ¿Por qué nuestra izquierda, conformada por políticos que tienen 40, 50 años y 60 años en esa actividad, porque todavía tenemos gente que vienen de allá del 60, como Fidelio, Chalhú, Malén y otros que vienen de los años 70, como Manuel Salazar, Faustino Collado, Juan Santana, etcétera, que no terminan por comprender estos fenómenos? ¿Por qué nosotros no avanzamos en términos orgánicos? ¿Por qué no terminamos de comprender que si no nos unimos no vamos para ningún lado? Y seguimos, por ejemplo, los amigos míos del MPD hablan de la gloriosa 3 letras y celebran que tienen 70 años de actividad política, que se fundaron en 1956. Ya son 70 años. Pero, ¿y cuál es el resultado en 70 años de actividad política? Una historia de sacrificio y de martirio. Bien, por la patria. Pero veamos el resultado político concreto. ¿Qué han representado estos 70 años, en el caso del MPD, para la transformación de la sociedad? Me van a decir, bueno, el martirologio nuestro ayudó decididamente a tener la democracia que tenemos. Pero entonces nos martirizamos nosotros, nos sacrificamos nosotros para que otros con P disfruten de todo esto. En la política hay que ser objetivo. ¿Por qué si estos muchachos pueden influir en la sociedad desde las redes sociales sin haber hecho grandes estudios? Porque estos muchachos, una buena parte, no ha pasado por la universidad. Algunos. Hay una muchacha, creo que es de Navarrete, que aborda mucho el tema de los inmigrantes, que sí estudió en Estados Unidos, en universidad, y aquí, pero no todos. Y eso de la izquierda, que han hecho estudios, no pueden entonces manejar las redes y procurar influir. Y tienen grupos juveniles en la universidad que responden a su lineamiento político. Entonces, también a eso hay que darle laboratorio o hay que darle taller, como decíamos anteriormente. Son cosas, Ponserrate, que deben llamarnos la atención. Yo me pasé muchos años con mis amigos de lo que era Nueva Alternativa, de que trabajáramos esa parte. Ya por fin están en las redes, naturalmente, tienen vocero ahí, con una gente que si no se diera un tintecito, su cabeza tuviera la nieve de enero que hay en Michigan. Sí, eso no siempre me ha llamado, con esa juventud. Siempre me ha llamado la atención que en las organizaciones de izquierda tenemos expresiones culturales de la juventud de ahora. Tenemos muchachos que cantan dembow con letras sociales. KR es uno de ellos que canta rap y hip hop. KR de ahí de San Cristóbal. Entrevistamos acá en Voz para el Cambio a Luis Castillo, que es un militante del Partido Comunista del Trabajo, PCT, que es hip-hopero y rapero y que tiene en las redes sociales una línea de hablando de rap y que le dan seguimiento no solo aquí en el país, sino en México, en Puerto Rico, en Colombia, en Argentina, y le mandan sketch los raperos, los hip-hoperos de esos países, pero la izquierda no se involucra para reproducir el conflicto social a través del problema cultural, ni siquiera con sus propios militantes que son cultores de esos ritmos y que son los ritmos que la juventud están consumiendo ahora mismo, porque cada generación tiene sus propios ritmos culturales y tiene sus propias creaciones culturales, y a eso también debemos prestarle atención, don Alfonso. Es así, Ponserrate, hay que una pausa, por favor. Natanael, pausamos. Natán.